¿Ustedes sabían que 4 de cada 10 personas que tienen una fractura, y se le ay, gracias. Eh, de nuevo. Entonces, ¿ustedes sabían que 4 de cada 10 personas que tienen una fractura y se le coloca un material para remediar esta fractura, sufre una infección? Yo soy la doctora Elianet Castillo, especialista en infectología, y quiero agradecerle a la Sociedad Dominicana de Infectología por la invitación y felicitarlos a ustedes por su presencia en el día de hoy, un sábado, y con su compromiso con la educación continua. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las infecciones osteoarticulares para ver si podemos simplificarlas un poco. En el día de hoy les voy a tratar 3 temas. Las infecciones asociadas a fijaciones, las infecciones asociadas a prótesis y vamos a hablar brevemente sobre las osteomielitis. Entonces, ¿qué son las infecciones asociadas a la fijación? Aquí podemos ver una ilustración de este tipo de infección. De todas las infecciones osteoarticulares, básicamente son las infecciones más difíciles de tratar desde el punto de vista de infectología y es por esta razón. Tenemos un dispositivo colocado dentro del hueso que de por sí tiene hay pobre penetración de los antibióticos ahí y aparte de eso entonces tenemos la formación de biofilme en el hueso y en el dispositivo. Entonces esto hace muy difícil el tratamiento. Entonces, vamos a verificar cómo llega entonces esta infección. Hay varias vías de por qué se infecta el material del paciente. Yo voy a usar dos términos. Puedo decir material o fijación, por si acaso, para que me vayan siguiendo. Entonces, cuando el paciente tiene una infección asociada a la fijación, puede obtenerla en la cirugía, o sea, en la etapa perioperatoria, puede obtenerla de manera contigua, o sea, porque tiene una infección del tejido blando alrededor de la fractura, o porque tiene, en este caso, una contaminación de la herida. Bien, y por último, puede ser por vía hematógena. El paciente tiene una infección de vías urinarias, una bacteremia, y al final entonces esto se asenta en el hueso, en el área de la fijación. Entonces, ¿cómo se clasifican las infecciones asociadas a fijación? Se clasifican en temprana, retrasada y tardía, en base al inicio de los síntomas. Entonces, si tenemos un paciente que se le colocó un material y comienza a presentar síntomas en menos de 2 semanas, se llama temprana. Si es en 2 a 10 semanas, retrasada, y ya si es más de 10 semanas, tardía. Entonces, ¿por qué esto es importante? Esto es clave para el tratamiento. Bien, entonces vamos a hablar un poquito más sobre eso. Aquí podemos ver un paciente de la consulta con una infección retrasada. Él refería dolor, eritema, edema, pero también tenía ya varias semanas con la sintomatología. Cuando es temprana, es usualmente el paciente tiene fiebre, tiene la falta de cierre de la herida, y ya cuando es tardía es un poco más crónico. El paciente acude a la consulta refiriendo dolor en el área y desarrolla un tracto fistuloso. Lo que refiere es, tengo un orificio que por ahí me sale una secreción de manera constante. Pero no es como que se abre la herida, sino que tiene entonces un trayecto fistuloso. Este paciente tenía un clavo intramedular en el fémur. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? La eritrosedimentación y la PCR en estos casos no está descrito que pudiera ayudarte a hacer el diagnóstico. Es un diagnóstico meramente clínico. Lo que tienes que hacer es verificar cuándo le pusieron el dispositivo al paciente, cuánto tiempo tiene con los síntomas y luego entonces buscar el patógeno que lo causó. Eso es todo. Entonces, ¿hacerlo por qué método? Por cultivos. Mínimo 3 cultivos. Hay otros que insisten en 4 o 5, dependiendo, pero mínimo 3 cultivos. Si, por ejemplo, el paciente, como en el caso del paciente anterior, que tenía una fijación en
el fémur y hace una efusión articular de la rodilla de ese mismo lado, tú pudieras entonces aspirar la rodilla y eso es una forma de tratar de obtener el patógeno causante de la infección. Y por último, si ya se decidió que se le va a retirar el material al paciente, entonces, se puede entonces mandar a sonicar dicho material. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Meramente es clínico. Las imágenes son de ayuda para tú, uno, descartar que el paciente tenga otras cosas, porque puede ser simplemente que le está mal reducida, que no sé, con la fijación no está bien colocada. Eso lo puedes hacer a través de una radiografía, porque para la infección eso no es sensible ni específico, simplemente es para descartar otras razones por las que el paciente fue a la consulta. Luego está la gammagrafía. En realidad tienen poco valor. Bien, tienen poco valor en las fracturas agudas, especialmente cuando el paciente fue operado en el tiene un tiempo de cirugía de menos de 1 año, 2 años. ¿Por qué? Porque la gammagrafía capta remodelación del hueso, entonces pudiera darte un falso positivo. Y en cuanto a la tomografía y la resonancia, si es compatible, te ayudan a saber qué tan extendido está esta lesión. Básicamente, si tiene también datos de osteomelitis, ya si tiene datos de osteomelitis crónica como secuestro y demás, que entonces requieran un desviamiento más extenso. Y te ayuda también a planear la cirugía, porque este tipo de paciente, dependiendo de qué tan grave esté, requiere también que se trate de estabilizar el hueso, que se coloque tal vez algún tipo de material, algún tipo de perlas y demás que vamos a comenzar más adelante. Aquí podemos ver cómo se clasifican, cuál es el criterio sugestivo, que son los criterios clínicos que ya dije, y con los confirmatorios es que el paciente tenga la fístula, un drenaje purulento y ya que tengas tus cultivos positivos. Entonces, básicamente la evaluación completa requiere la historia médica del paciente, la clínica, las pruebas de laboratorios, que ya les mencioné, no hacen el diagnóstico, es más un diagnóstico clínico y de historia, las imágenes para tú planear y descartar, y ya por último, si tienes un paciente que tiene una efusión, pues entonces funcionar. Entonces, ¿cuál es la meta? En este caso, somos infectólogos, nosotros queremos curar la infección. Bien, pero en el caso de las infecciones asociadas a la fijación, la meta no es erradicar la infección. La meta es que se consolide la fractura. ¿Por qué? Porque si el dispositivo se queda adentro, el dispositivo que se va a quedar con biofilm y infección que no se va a erradicar. Entonces, ¿cuál es la meta? Que la fractura se consolide para que tú puedas retirar el dispositivo y poder hablar de curación. Mientras tanto, no vas a poder hablar de curación. Entonces, la meta es consolidar la fractura y evitar la aparición de osteomelitis crónica como meta secundaria. Aquí podemos ver un algoritmo de tratamiento en estos casos. Entonces, usualmente, ¿qué es el idóneo en estos casos? Yo siempre les pregunto, lo primero es, ¿esa fractura está consolidada o no? ¿Está consolidada la fractura, sí o no? Y luego, ¿cuánto tiempo tiene el paciente con ese dispositivo colocado? Esas son las dos preguntas claves. Si la fractura está consolidada, entonces quítale el dispositivo. Le tomas muestras y entonces tratamos como una osteomelitis 6 semanas. Ahora, si la fractura no está consolidada, entonces, y dices, ok, ¿cuánto tiempo entonces tiene el paciente que está así? Y él mismo te dice, tengo 3 semanas, doctora, tengo 4 semanas, tengo 1 año, 2 años, 3 años, que eso es lo que viene en infectología, 3 años, 4 años. Entonces, estos pacientes ya entonces tenemos que hablar de si en el caso de infección temprana, que nunca nos llaman infección temprana, no lo esperen, en esos casos se supone que tú puedes hacer retención, o sea, tú pudieras valorar si te llaman temprano, se toman los cultivos y tú retienes y das tratamiento por 3 meses, no como una osteomelitis, no por 3 meses, y ver si el paciente responde. En caso de que el paciente tenga infecciones tardías, que es lo que usualmente nosotros vemos, tienes que hablar de erradicación. Y para erradicar, tienes que preguntarte, ¿el tejido del paciente, la piel, está cerrado? O sea, se puede cerrar esa piel, porque si tiene una piel abierta, entonces se le va a entrar todo. Entonces,
se va a cerrar esa piel o tiene un back puesto, por ejemplo, que también pasa que el tejido está demasiado deteriorado. Entonces, es una infección difícil de tratar. Le tomaron cultivos y es un MRSA o un BLE o una cándida. Son infecciones muy difíciles de tratar. Si es así, entonces lo que está recomendado es que se retire el dispositivo y ya, o sea, no hay como una discusión en ese tema. O sea, el paciente tiene infecciones asociadas a la fijación tardía, con infecciones resistentes, ya tiene mucho tiempo, entonces lo que hay es quitar la fijación. Y eso se puede hacer en 2 etapas, que es primero retirarla, dar tratamiento al paciente por 6 semanas, y ya si es necesario colocarle la fijación de nuevo porque la fractura no ha consolidado, porque ya hablamos de que la fractura no está consolidada en ese punto, entonces ponerle un dispositivo nuevo y darle antibióticos de nuevo por 6 semanas o más. Inclusive. Ya cuando el paciente está en una etapa en donde te dicen, no, mira, el ortopeda te dice, mira, la fractura está consolidada, pero yo no se lo voy a quitar porque ese hueso está muy débil. Ese hueso no se le puede quitar porque eso está muy débil y no se lo puede retirar. Por un tema anatómico de ortopedia. Entonces, en ese caso, tú puedes optar por suprimir al paciente, o sea, darle antibióticos de manera prolongada hasta que la fractura consolide. Luego de que consolide, entonces se le retira el material. Entonces, básicamente, el tratamiento es un rejuego entre si la fractura tiene consolidación, cuánto tiempo tiene el material colocado y si tienes un patógeno aislado, que es lo más importante. Ya luego tienes el patógeno, se trata en base al cultivo y que tenga buena penetración a nivel de hueso. Aquí vemos un paciente con una infección asociada a la fijación externa del hospital y podemos ver cómo usualmente esos pacientes cuando tienen infección asociada a esa fijación externa, tú pudieras, usualmente es 1 o 2 que comienzan a secretar, tú pudieras valorar, quitarle, o sea, hablar con ortopedia para que les retiren 2 de esos pines y que los recoloquen en otro lugar. Eso es una posibilidad. Pero lo que usualmente se hace es retirar toda la fijación y dejar al paciente sin fijación. Eso es una de las cosas que se pueden hacer y es lo que se hace realmente. ¿Por qué? Porque no va a mejorar con el dispositivo colocado, especialmente si es tardío. Y en cuanto a las infecciones de los clavos intramedulares, entonces básicamente se puede retirar y luego ya que se retira, entonces dependiendo del cirujano y de las posibilidades económicas también, se pueden colocar perlas que tengan antibióticos y entonces se coloca en ese espacio vacío donde solía estar el clavo intramedular, se deja al paciente en antibióticos también y entonces luego se puede revalorar posteriormente, colocárselo si es que hay que colocarle el material definitivamente. Aquí podemos ver una imagen de las perlas que también se usan. Con respecto a las perlas, realmente son muy buenas para manejar espacios muertos, o sea, para manejar el espacio muerto del hueso, liberan antibióticos, hay materiales que son absorbibles y los contras de ellas es que tal vez no toda la cantidad de antibiótico que está se libera porque depende mucho de los gramos que se le coloque, del antibiótico, el tipo de antibiótico que se le coloque y existen casos de falla renal. Luego porque como usualmente usan vancomicina, gentamicina y demás, pueden haber casos de falla renal y una efectividad que no está totalmente probada, pero sí se ha mostrado que funciona bastante. Y el otro inconveniente es que si usaste un material absorbible, el paciente se puede quedar goteando, no por infección, sino por el hecho de que utilizaste un material absorbible. Entonces, ya vamos a hablar un poquito sobre otro dispositivo que también causa mucho dolor de cabeza, que son las prótesis. Entonces, vamos a comenzar con un caso. Es una paciente femenina de 70 años de edad, es hipertensa, diabética, obesa, cardiópata, enfermedad renal estadio 3. En base a eso, yo no sé por qué la operaron, pero está operada. Entonces, ella refiere que hace 2 meses le colocaron una prótesis, la rodilla derecha, y que luego le comenzó a salir un orificio, se hizo un orificio en esa misma rodilla y comenzó a tener secreciones. La paciente está estable, no tiene fiebre.
Entonces, ¿cuáles pruebas son útiles en estos casos de infección asociada a prótesis? Vamos a tener que removerle la prótesis, en este caso, a esta paciente. ¿Cuánto tiempo de antibióticos va a necesitar para curarse? Y ahí vamos a hablar de la definición de curar. Y si no se puede remover la prótesis, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué más se puede hacer? Primero debemos clasificar la infección, porque dependiendo de la clasificación es que vas a dar el tratamiento. Entonces, en la clasificación está en base al inicio de los síntomas. Menos de 3 meses es temprana, mayor de 3 meses a 24 meses es retrasada, que también se llama crónica, y ya de más de 24 meses es tardía. Entonces, lo segundo que tienes que hacer, síntomas compatibles. ¿Cuáles son los síntomas que son compatibles con infección asociada a prótesis? Aquí podemos ver una paciente con infección aguda, o sea, tiene eritema, edema, pareciera como una infección del sitio quirúrgico, pero no lo es. Y ya unos pacientes complicados presentan esto. Un orificio que sale. ¿Cuánto tiempo tiene usted, doña? Así? 3 meses, 6 meses, 2 años. Entonces, botando secreción. Entonces, básicamente, también es algo muy clínico, ese tipo de diagnóstico. En cuanto a los laboratorios, la eritrosedimentación y la PCR son útiles, tienen alta sensibilidad, baja especificidad, lo que significa que un 4 o un 30% puede tener la eritro y PCR normal. Eso no hace el diagnóstico, es un diagnóstico clínico. Entonces, hay unos laboratorios ahí, unos laboratorios futuristas que hablan de que puedes hacer alfa-defensina líquido, PCR líquido, calprotectina líquido, como para ayudar a hacer el diagnóstico. Y si, por ejemplo, logran funcionar, que tenga glóbulos blancos mayor de 1000. Entonces, en cuanto a los cultivos, tienen que ser mínimo 3 a 4 muestras. Mínimo 3 a 4 muestras. Y una de ellas, si se puede, que se tomen un frasco de hemocultivo. Puede ser del líquido sinovial, del tejido periprotésico. Si puedes mandar a sonicar el material. Y hay un criterio de que si, por ejemplo, es un microorganismo de alta virulencia, solamente necesitas un cultivo positivo. Si es un microorganismo de baja virulencia, dígase un cons, necesitarías dos cultivos. En cuanto a las imágenes, la radiografía no es sensible ni específico. Las tomografías y las resonancias sí te pueden ayudar, claro, si es compatible, para ver los abscesos, tractos, desprendimiento de la prótesis, erosión del hueso. La gamografía también es muy útil para esto, tomando en cuenta el tiempo en cuando se hizo la cirugía. ¿Por qué? Por el hecho de que tuvo una cirugía, tienes remodelación del hueso, el hecho de que tiene una infección de piel, de que tiene el tejido por arriba de blando infectado, entonces pudiera darte un falso positivo. Y el PET-CT, que no está recomendado de rutina, pero pudiera utilizarse también. Entonces, ¿a qué se llama cura? Cura en un paciente con infección asociada a prótesis es cuando el paciente tiene más de 2 años sin datos de infección luego de la cirugía. Entonces, el seguimiento debería ser de ese modo. Ya luego de que el paciente tiene 2 años sin datos de infección, entonces es que podemos hablar de cura. Entonces, ¿en qué se basa el manejo? Bueno, básicamente se basa en lo que les dije, clasifica tu infección, aguda o crónica, tipo de microorganismo que encontraste, de alta o baja virulencia, y comorbilidades del paciente, riesgo quirúrgico. ¿Ese paciente se va a poder entrar 2, 3, 5 veces? ¿Sí o no? Para hacer lo que se requiere. Y preferencias del paciente. Tal vez el paciente no quiere entrarse 2, 3, 4, 5 veces a hacer lo que se requiere. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, aquí podemos ver cómo es el esquema de tratamiento dependiendo del tiempo. Si es temprana, tú puedes valorar, dependiendo del paciente, no tiene tractos, es pansensible el microorganismo, tú pudieras optar por retener y tratar al paciente por 3 meses, si por ejemplo es cadera, o 6 meses si es rodilla. Y luego tal vez inmunosuprimir. Lo que pasa con la retención, tiene una tasa de un 60 a un 70% de éxito. Entonces, 3 de cada 10 te van a fallar.
Entonces, en esos casos tienes que ver si el paciente tiene riesgo de falla para la retención. ¿Cuáles pacientes tienen riesgo de falla? El que fue porque la herida se le abrió, o sea, no cierre de la herida. El paciente que tiene comorbilidades, hipertenso, diabético, enfermedad renal y todo lo demás. Y el paciente que en esa misma rodilla, en otro tiempo, también le habían hecho una cirugía y le habían puesto una prótesis. Esas son personas que van a fallar a la retención. Entonces, en esos casos, tendrías que valorar con ortopedia hacer un intercambio de primera etapa. Eso se puede hacer. Y usualmente, si es que tienen 4 semanas, más o menos ahí, pero no en crónicas. Y ver si con eso el paciente responde. Ya cuando es crónica, le toca intercambio en 2 etapas. ¿Qué significa eso? Bueno, que en esos casos tienes que retirar el material, o sea, decirle a la ortopedia que retire el material, tomar muestras intraoperatorias, dejar al paciente en antibióticos por 6 semanas. Luego de eso, entonces, ya cuando se decida, no, vamos a poner entonces la otra prótesis. En esos casos, se debería dejar por lo menos 2 semanas al paciente sin antibióticos para que tú aumentes el rendimiento del cultivo control, de que le vas a hacer en el quirófano nuevamente. Entonces, cuando le entre la prótesis de nuevo, hay que hacer cultivos de nuevo en ese momento. Y luego, entonces, esperar esos cultivos, porque si salen positivos de nuevo, lo tienes que poner en antibióticos otra vez. Entonces, en esos casos, aplica lo mismo, 3 y 6, dependiendo de la articulación. Y ya, cuando el paciente tiene ese paciente que dice, me han operado 2 veces de la prótesis. Me han puesto 2 prótesis, me han puesto un espaciador, 6 meses, 1 año, 2 años. Ese paciente que es crónico, realmente, o ese paciente que, por ejemplo, 80 años, 90 años, muchos comorbilidades, riesgo alto quirúrgico, se puede pensar en quitarle la prótesis definitivamente porque ya ese paciente no va para parte en ese sentido y se hace lo que es, vamos a decir, lo último. Hay otras opciones, por ejemplo, hay veces que amputan, hay veces que hacen resección, hay veces que hacen artrodesis, que es que fijan la articulación, pero ya esos son casos, vamos a decir, que no son salvables. Y aquí les muestro lo que sucede en este artículo, el datipo, lo que sucede cuando tú retienes al paciente, o sea, le haces retención y cómo falla. O sea, 18% de los pacientes pueden fallar con la retención versus 9% de los pacientes. Aquí quisieron valorar si tú pudieras darle menos semanas, porque realmente son muchas semanas de antibióticos. Pero no, fallaron. Si le dabas 6 semanas solamente, falla el paciente. Tienes que darle 12 semanas. Y si se fijan, en los intercambios de primera etapa, por ejemplo, puedes darle 6 semanas y el paciente puede responder. Y en caso de que el paciente tenga 2 etapas, pues ahí tiene mucho más chance de responder. Entonces, si no puedo remover la prótesis, ¿qué hago? Entonces, no puedo removerla. ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces puedo hacer supresión crónica con antibióticos. ¿Que la meta cuál es? No erradicación, y eso hay que decírselo a la paciente, no se te va a quitar la infección. Lo que vamos a hacer es controlarla para que no te duela, para que mantengas tu función. Y aquí podemos ver cómo hacemos el approach para la terapia supresora. En estos casos, en esa revisión, ellos incluso mantuvieron a los pacientes, cuando se hizo la revisión, hay pacientes que en ciertas prácticas lo mantienen hasta más de 2 años con supresión crónica. Y lo que hacen es evaluar cada año si el paciente tiene efectos adversos al antibiótico o tiene recurrencia. Aquí podemos ver los pacientes que te dicen como que, ok, si tú tienes eso, tú probablemente vayas a supresión. En estos casos, son los pacientes que no hay muchas opciones desde el punto de vista anatómico de ortopedia, los pacientes que son recurrentes, los que varias veces van a consulta con lo mismo, los pacientes que tienen infecciones muy difíciles de tratar y los pacientes que están inmunocomprometidos. Realmente tienen mucha más recurrencia que los demás. Y ya, porque se me acaba el tiempo. Gracias.